Cuando se habla de asesinos en serie, seguramente se nos viene a la mente asesinos de la talla de Pogo el payaso, Jack el Destripador o Ted Bundy, entre otros nombres populares dentro del morbo de la temática. Pero Argentina no está excepta a este trágico tópico. En el siglo XIX, un italiano apodado el Hombre de la Bolsa, de nombre Cayetano Domingo Grossi, se convertía en el primer caso de asesino serial con actos atroces. E inaugurando el siglo XX, otro Cayetano, precisamente de quien hablaremos hoy, se convertía no solo en el asesino serial de ese siglo, sino también en el primer asesino serial de la historia policial argentina. Cayetano Santos Godino nacía oportunamente para su festividad un 31 de octubre de 1896. Hijo de inmigrantes italianos, Fiore y Lucía, era apodado el Petiso Orejudo por su 1,5 metros de altura y sus sobresalientes orejas. No hay mucho misterio en su nombre, pero tal vez sí lo hay en el porqué de sus actos. ¿Cómo fue la infancia de este chico? Bueno, al igual que la de otros asesinos como Pogo el payaso, su infancia estaba plagada de violencia proveniente de su padre Fiore. Este, con sífilis diagnosticada y problemas de alcoholismo, trae al mundo a un Cayetano con muchos problemas de salud, tales que estuvo a punto de morir en reiteradas veces durante sus primeros años de vida por problemas intestinales. Desde temprana edad se la pasaba vagando por las calles. Almagro y Parque Patricios fueron las calles que recorría haciendo sus primeras travesuras como matar aves. A la corta edad de 5 años era echado del colegio por su comportamiento y falta de interés en los estudios. Vemos en esto un vestigio de aquel Buenos Aires de principios de siglo en este relato de la época. A la corta edad de 7 años ya cometía sus primeros crímenes. Entre 1904 y 1905 engañó y atacó a sus primeras víctimas. Miguel de Paola, de casi 2 años de edad, a quien golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas en un baldío, y Anna Neri, una vecina de apenas 18 meses de edad, a la cual golpea repetidamente en la cabeza con una piedra, hecho que ocurrió también en un baldío. Estos hechos pasan desapercibidos ante la autoridad, pero en 1906 comete por fin su primer asesinato. María Rosa Feis, de 3 años de edad, a la cual llevó hasta un terreno baldío donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Para cuando en su momento el mismo Cayetano confesó sus asesinatos, las autoridades no pudieron dar con el cuerpo, ya que se había construido un edificio de 2 pisos en el lugar. Pero lo que sí pudieron confirmar, con una denuncia de esa fecha con los datos de la pequeña María. El 5 de abril de 1906, apenas 2 semanas de su primer asesinato, los padres de Cayetano advierten a las autoridades de la actitud rebelde del joven al encontrar bajo su cama cadáveres de aves muertas y piden que se lo reprenda si es necesario. Godino estuvo recluido poco más de 2 meses y después, como definitivamente ya no asistía a la escuela, volvió a las calles. Entre el 9 y el 15 de septiembre intenta nuevamente llevar a cabo sus actos. Entre ellos, le quema un cigarrillo en los párpados a un bebé de 22 meses de edad. En diciembre de ese mismo año, los padres, cansados del comportamiento de Cayetano, nuevamente lo entregan a la policía, pero esta vez da con la colonia de menores Marcos Paz, donde permanece durante 3 años. La liberación se da gracias al petitorio de los padres. Fiore le había conseguido un trabajo en una fábrica con afán de sacarlo de su camino de delincuencia, puesto que no logró mantener por más de 3 meses hasta que volvió a las calles. Ahora, el tiempo que había estado en la colonia de menores lo había vuelto más frío. Se supo codear con el nivel más bajo moral de las calles de Buenos Aires. También empiezan los dolores de cabeza y ganas de matar que aumentan con la bebida. Para 1912 ya se lo conocía en las calles como el Petiso Orejudo. Además de sus asesinatos, también se hizo en su afán incendiario de varios edificios sin víctimas de muerte. Había cometido todos sus crímenes antes de cumplir 16 años y todas sus víctimas que se contaban en por lo menos 4 muertos y 10 heridos. Su última víctima fue Gesualdo Giordano, de 3 años de edad, a quien convenció que lo siguiera a un lugar alejado con la promesa de caramelos. Allí, con la cuerda con la que sostenía sus pantalones, lo intenta ahorcar con 13 vueltas a su cuello. El niño pone resistencia y al dejar a su víctima para ir en busca de un arma adecuada para terminar el acto, se topa con el padre de la víctima, quien pregunta si lo ha visto. Cayetano, sin inmutarse, lo niega y le sugiere ir a la comisaría a hacer la denuncia.
Godino encuentra un viejo clavo de 4 pulgadas, regresa con él junto a su víctima y usando una piedra como martillo lo hunde en la sien del niño moribundo. Lo cubre con una vieja lámina de zinc y huye de la escena del crimen. Para ese entonces, 2 policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya habían legado cabos con casos anteriores. Esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912 allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo de periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato y en sus pantalones restos del piolín con que había ahorcado a Gesualdo. Tras ser detenido, confiesa y detalla cada uno de sus crímenes, pero no lo encuentran mentalmente estable. En noviembre de 1914, el juez en lo penal de sentencia, Dr. Ramos Mejía, absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones al juzgado en lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido y se lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados y delincuentes donde pudo agredir físicamente a otros 2 pacientes. De allí lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. 10 años después, en 1923, llegamos al lugar donde se termina la historia del Petiso Orejudo, la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, Tierra del Fuego. Otra de los vestigios de la época eran los diagnósticos basándose en los estudios pseudocientíficos de Lombroso a los médicos del penal, que creían que la maldad de Cayetano provenía de sus orejas. Por este motivo lo sometieron a una cirugía para disminuir su tamaño, donde para aclarar, obviamente que no obtuvieron resultados. Su vida en el penal transcurrió entre golpes de sus compañeros y de los guardias. En 1936 pidió libertad, pero fue denegada. En 1944, después de su estadía en prisión sin visita de amigos o de cartas, fallece por una supuesta hemorragia interna causada por un proceso ulceroso gastroduodenal. También existen otras teorías bastante populares sobre su muerte, pero sin lugar a dudas, la más famosa es la que dice que murió a manos de golpes de sus compañeros tras ganarse su odio por haber matado a un gato que era una especie de mascota para ellos. Un final trágico para una historia trágica. No me quiero ir sin antes recomendarles la película El Niño de Barro, basada en la historia de Cayetano, y sin invitarlos a que se suscriban al canal para que puedan seguir viendo contenido como este. Nos vemos en una futura historia.